Historias y relatos fantásticos. ¡Qué hermosas vicuñas! Hace tiempo que no veía una, dijo Lucía con una sonrisa que parecía abrirle el corazón. Su voz estaba cargada de emoción que hacía tiempo no sentía. Sus ojos brillaban al observarlas, esas figuras gráciles y solitarias pastando tranquilas en las laderas andinas. Había algo en su presencia que la conectaba profundamente con un mundo más sencillo, más puro, más lleno de significado. Lucía cerró los ojos un instante, como si quisiera atrapar ese pequeño fragmento de belleza que se desvanecía tan rápidamente. A su lado, Felipe no pudo evitar sonreír al ver la expresión de su esposa. La emoción que se reflejaba en su rostro le llegaba al fondo. La paz que emanaba del paisaje lo había tocado también. Ya llevaba un tiempo sintiendo el peso de la rutina en su vida, de esos días de trabajo sin respiro, y este viaje al cañón del Colca, tan distinto de su vida de empresario, le venía como un bálsamo. Son preciosas, y aquí, en su hábitat natural. Felipe exhaló profundamente, mirando a Lucía con una sonrisa más amplia, buscando compartir con ella la belleza del momento. Pero en el asiento trasero, Carla no veía lo mismo. A través de sus audífonos y con el volumen al máximo, la música sonaba fuerte, casi como un grito sordo que la aislaba aún más de lo que sentía. No le importaban las vicuñas, ni las montañas, ni siquiera sus padres. La carretera interminable era para ella una prisión de aburrimiento. Todo lo que deseaba era estar en la ciudad, entre sus amigos, salir con ellos, divertirse. Con el rostro tapado parcialmente por los audífonos, Carla dejó escapar un resoplido cargado de desdén, como si estuviera sola en el coche. Sus pensamientos no dejaban de girar alrededor de una sola palabra: aburrimiento. ¿Por qué tenían que estar allí viendo vicuñas y montañas? Eso no era lo suyo. Carla no podía dejar de imaginarse con sus amigos riendo, disfrutando en la ciudad, de sus fiestas, de lo que a ella realmente la llenaba. De pronto su voz rompió el silencio con un tono cargado de frustración. ¿De verdad tenemos que estar aquí? ¡Esto es una porquería! Las palabras salieron con furia y sus padres, que hasta entonces estaban inmersos en su pequeño mundo de tranquilidad, se vieron interrumpidos por la crudeza de su hija. Lucía, sin apartar la vista del paisaje, dejó escapar un suspiro. Sabía que no podía esperar otra cosa de Carla. Era una adolescente, una extraña en este viaje, y su enojo era solo el reflejo de lo que llevaba en su interior. Pero el cansancio en sus ojos era palpable, porque el rechazo de su hija no era algo nuevo. Felipe, con un intento de suavizar la situación, sonrió nerviosamente mientras seguía conduciendo. «Vamos, hija, solo estaremos un par de días. Después volverás a tus amigos y entonces podrás hacer lo que quieras». Pero la respuesta de Carla no se hizo esperar. Aún con la música a todo volumen, su tono seguía siendo desafiante, casi irónico. ¡Qué bien! Un par de días en la nada y después a seguir con mi vida, ¿verdad? La burla en su voz era evidente y en su mente se formaban imágenes de sus amigos, de sus salidas, de la vida que realmente deseaba vivir. No quería montañas, ni vicuñas, ni familiares aburridos. Felipe no respondió de inmediato. En lugar de discutir, prefería que el tiempo hiciera su trabajo. Él quería que Carla viviera este viaje con la mente abierta, pero las palabras ya flotaban en el aire. Lucía, sintiendo la tensión creciente, intentó darle un giro a la conversación. «Hija, Carla, te prometo que este viaje va a ser diferente. Lo que verás aquí te va a sorprender. Solo tienes que darle una oportunidad a esta experiencia».
Pero Carla no levantó la vista. Estaba atrapada en su propio mundo, en la burbujita de su adolescencia, donde todo lo que no fuera su vida era irrelevante. Una aventura en el cañón del Colca. Historia real. La camioneta avanzaba por la polvorienta carretera de tierra, adentrándose en el valle mientras la tarde se transformaba en un crepúsculo. Los últimos rayos del sol teñían el paisaje de dorado y púrpura, y el ambiente se impregnaba de una calma que contrastaba con la tensión dentro del vehículo. Al pasar al costado de un pequeño pueblo, Carla se quitó bruscamente los audífonos y con voz cargada de irritación gritó: ¿por qué no entramos al pueblo a cenar? ¡Ay, esto es insoportable! Felipe, concentrado en la conducción, pero con paciencia en la mirada, respondió: Carla, tranquila, disfruta del viaje, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es vivir la experiencia del campo. Carla soltó un ¡ay! Lleno de furia, y volvió a ponerse los audífonos, sumida en un mundo donde solo contaban sus ganas de estar en la ciudad con sus amigos. La camioneta continuó su curso por la carretera tras dejar atrás Yankee. Se detuvieron brevemente en un recodo para consultar el mapa. Felipe desplegó el plano sobre el tablero. Miren, según este mapa, después de pasar Yankee, pasaremos el pueblo de Achoma, luego Maca. Luego llegaremos a un túnel donde se dice que hay una roca de formación blanca. Y tras pasar el pueblo de Pinchollo estaremos en nuestro destino, en el cañón. Lucía, con los ojos que le brillaban de emoción, exclamó: ¡qué hermoso! Cada pueblo de este valle tiene su encanto. Me encanta imaginar lo que nos espera. Con el plan claro, retomaron la marcha. La carretera los condujo y pasaron por debajo del pueblo de Achoma, pasaron por el pueblo de Maca y poco después, en una curva pronunciada, emergió ante ellos la majestuosa Peña Blanca, una pared de roca blanca, vertical y desafiante, que parecía tocar el cielo. Felipe frenó brevemente la camioneta y bajó para contemplar la escena. Con el rostro iluminado por la emoción, exclamó: ¡guau! ¡Qué impresionante es este lugar! Simplemente alucinante, me quita el aliento. Lucía, acercándose y maravillada, respondió emocionada: es un sueño. Cada vez que veo algo así siento que la tierra me habla. Después de quedarse un instante en silencio, Felipe volvió a hablar señalando la entrada al túnel tallado en la roca. Vamos, crucemos por ese túnel, es tan escalofriante y hermoso a la vez. La camioneta se encaminó hacia el túnel de Peña Blanca. La transición fue dramática. De la luz anaranjada del atardecer se sumergieron a la penumbra del paisaje, intensificando el misterio y la expectación. Al salir del túnel, la ruta reveló el pueblo de Pinchollo a lo lejos. Más adelante, y a una considerable distancia, se encontraron con un amplio espacio abierto que parecía un escampado ideal para detenerse. En ese lugar, Felipe anunció con voz decidida: bueno, aquí nos quedamos. La noche ya había llegado. Entonces Lucía asintió con una sonrisa cálida. Me parece bien. En ese preciso instante, Carla, incapaz de contener su frustración, lanzó con voz áspera: ¿por qué nos detenemos? ¡Vamos a un pueblo! ¡Vamos a un hotel! Ante ese reclamo, Felipe y Lucía solo intercambiaron una mirada silenciosa y movieron la cabeza en señal de resignación. Sin decir más, ambos salieron del vehículo, dejando a Carla con la música a todo volumen, inmersa en su propio mundo.
La noche caía lentamente sobre el valle y en ese extenso escampado la familia se encontraba en caminos distintos, los padres dispuestos a adentrarse en la experiencia del campo y Carla aún atrapada en su deseo de la vida citadina. Así comenzaba un viaje lleno de contrastes y emociones, una ruta que prometía transformar la vida de cada uno de ellos. En el descampado, bajo la tenue luz de la luna naciente, la familia se puso manos a la obra. Felipe y Lucía armaban sus propias carpas, mientras a un costado preparaban también la tienda destinada a Carla. Con destreza y perfecta coordinación, desplegaron las lomas, ataron las cuerdas y aseguraron todo. Todo con la esperanza de que aquella noche incluso la hija pudiera sentir algo de encanto del campo. Una vez finalizado el montaje, Felipe se acercó a la carpa de Carla y con voz suave pero llena de invitación dijo: «Carla, ¿por qué no sales un momento y te unes con nosotros? La noche es hermosa y nos encantaría que compartieras un poco de este momento». Carla, con los audífonos aún puestos y sin apartar la vista de Wallman, respondió en tono desinteresado: «No, estoy bien acá, en la camioneta». Lucía suspiró levemente, pero no insistió. En cambio, Felipe y ella se dirigieron a encender la parrilla y la fogata. Sacaron el carbón, encendieron las brasas y en poco tiempo el fuego comenzó a crepitar, llenando el aire con un aroma ahumado que anunciaba la llegada de la cena. Mientras acomodaban las piezas de carne sobre la parrilla, Lucía comentó con entusiasmo: «Mira cómo bailan las llamas. Esto es lo que me encanta de la vida en el campo». Felipe, revolviendo la carne y sonriendo, replicó: «Sí, es algo que no se puede encontrar en la ciudad. Cada chispa, cada aroma nos conecta con la tierra». A medida que la comida se iba asando, la fragancia se extendió por el descampado. Poco a poco el olor irresistible llegó hasta la camioneta donde Carla permanecía. Al principio, ella se mostró imperturbable, pero luego, con un gesto de resignación y curiosidad, bajó para ver qué se cocinaba. «Bueno, parece que huele mejor de lo que imaginaba», murmuró Carla sin mucho entusiasmo mientras se acercaba a la fogata. Por un breve instante la cena fue compartida entre risas y charlas. La familia disfrutó de ese festín improvisado, saboreando cada bocado y cada instante bajo el mando estrellado del valle. Sin embargo, al terminar de comer, Carla se retiró silenciosamente a la tienda que habían armado para ella, dejando a Felipe y Lucía a seguir disfrutando del ambiente. Mientras la noche se espesaba, Felipe sacó su guitarra, se sentó junto a Lucía y entre abrazos y sonrisas cómplices comenzó a tocar una melodía suave. Lucía se dejó llevar por la música y juntos cantaron a la luz de la fogata, compartiendo un momento de intimidad y calma que parecía borrar, aunque fuera por un rato, las tensiones del viaje. «Qué bonita es esta noche, ¿no crees?», dijo Lucía en voz baja, apoyada en el hombro de Felipe. «Sí, mi amor, es en momentos como este que siento que todo cobra sentido», respondió él mientras sus dedos acariciaban las cuerdas. Después de un rato y con el eco de la guitarra aún resonando en el aire, Felipe y Lucía se miraron entendiendo que era hora de descansar. Se dirigieron a su tienda, dejando atrás el calor del fuego y el murmullo nocturno del descampado. La noche, con sus estrellas titilantes, cerraba otro capítulo de este viaje lleno de contrastes, donde cada nota, cada aroma y cada risa prometían transformar la vida de quienes se atrevieran a vivirla. La madrugada había caído en silencio sobre el descampado.
Mientras Felipe y Lucía dormían plácidamente en su carpa sumidos en un sueño reparador tras la larga noche, Carla se despertó antes que ellos en su propia tienda. El frío y la quietud de la mañana la impulsaron a levantarse y sin hacer ruido salió al exterior. La brisa fresca acariciaba su rostro mientras se internaba en el espacio abierto. A lo lejos, el horizonte se dibujaba en tonos suaves y los primeros destellos del alba comenzaban a romper la oscuridad. Carla se quedó inmóvil, maravillada observando cómo esos rayos nacientes transformaban el paisaje en una sinfonía de luces y sombras. Con pasos vacilantes, pero llenos de fascinación, la muchacha comenzó a caminar por un sendero que la invitaba a explorar. Al principio, cada paso era un descubrimiento. Se detenía a admirar los contornos suaves de las colinas, las sombras que danzaban sobre la tierra y la forma en que el sol naciente besaba cada rincón del valle. Poco a poco el terreno empezó a inclinarse de manera repentina y Carla notó que el sendero conducía hacia una caída abrupta. Con cautela se acercó a la zona donde el suelo parecía ceder a un abismo. Allí el paisaje se transformó a medida que avanzaba. Descubrió que el terreno se estaba extendiendo hasta su fin, revelando un precipicio en el que el cañón del Colca se abría en toda su grandeza. Desde el borde, con el sol ya alto y bañando la escena en tonos dorados, Carla pudo distinguir, casi como un secreto escondido, el tenue resplandor del río, apenas visible en lo profundo del abismo. La inmensidad del lugar, la verticalidad de las rocas y la fuerza del horizonte la dejaron sin aliento. Emocionada y con el corazón desbocado, Carla se detuvo en el mismísimo borde del cañón. Absorbida por la magnitud del espectáculo, alzó la voz en un grito de júbilo. ¡Yujú! El grito cargado de felicidad y asombro se fundió con el eco del cañón, sellando ese instante de pura exaltación. Con esa nota, el capítulo se funde en el amanecer del Colca, en la promesa de nuevas emociones por descubrir. Carla se quedó en el borde, en la inmensidad del precipicio, lanzando gritos de júbilo como que se fundían en el eco del cañón. Con cada aliento, la emoción parecía elevarla, haciéndola sentir parte del vasto universo. ¡Esto es vida! ¡Es magia pura!, gritó. Su voz era vibrante en el silencio del amanecer. Pero en medio de ese éxtasis, algo sucedió. Mientras se movía para admirar y lanzar aquellos gritos pero tan exaltantes, sus pies resbalaron sobre la roca mojada. En un instante, el júbilo se transformó en terror. Carla sintió cómo sus nervios se activaban violentamente. Su corazón latía desbocado y en un desesperado intento extendió sus manos para aferrarse a la última porción de firmeza. Con un grito entrecortado exclamó: ¡No, no, no, no! El pánico la invadió. Su voz estaba ahogada por el miedo. Se transformó en un clamor desesperado. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Socorro!, repitió mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y el abismo se abría ante ella. En ese momento, la rama en la que se colgaba empezó a ceder lentamente. La tierra que la sostenía se desprendía y las raíces del arbusto se aflojaban con cada segundo, como si el propio mundo quisiera tragársela. Carla, colgando en el aire, miró fijamente hacia abajo. En lo profundo apenas se vislumbraba el tenue resplandor del río, arrastrado en la penumbra del cañón. El sonido del agua rugía a lo lejos, intensificando la sensación de vacío que amenazaba con engullirla. La desesperación se apoderó de cada fibra de su ser. Con la otra mano luchó por aferrarse a la roca resbaladiza, pero ésta se negaba a ofrecerle el más mínimo apoyo. Cada segundo se volvía una eternidad.
La raíz que la sostenía la rama se desprendía poco a poco y el precipicio parecía acercarse sin piedad. Los gritos de auxilio se mezclaban con el sonido del viento y el murmullo lejano del río en un compendio de terror que parecía no tener fin. ¡Auxilio! ¡Por favor, que alguien me ayude!, gritaba con una voz llena de angustia a toda garganta, mientras sus manos temblorosas buscaban un último refugio. Su mirada, desbordada de pánico, recorría la inmensidad del abismo, implorando que el destino no la condenara a caer en ese vacío insondable. En esos segundos que parecían eternos, cuando la incertidumbre y el terror alcanzaban su clímax, una mano fuerte emergió de la penumbra y la jaló bruscamente hacia arriba, salvándola de la inminente caída. Después de ser jalada bruscamente, Carla fue arrojada al suelo rocoso. Alejada del borde, quedó tumbada, aturdida y con lágrimas comenzando a recorrerle las mejillas. En ese instante el miedo se mezcló con una confusión abrumadora. Su mente se llenó de una lucha interna. ¿Debería de agradecer a ese muchacho tan sencillo y sin artificios que la había salvado? ¿O era mejor huir de esa intimidad inesperada que la desnudaba emocionalmente? La imagen de su salvador, un joven con su ropa sencilla y mirada serena, contrastaba dolorosamente con todo lo que Carla había conocido hasta entonces. En su hogar, cada saludo venía cargado de formalidad y la distancia de aquellos que lo trataban con respeto. Allí, sin embargo, la ayuda había llegado de una forma tan directa y humana que le resultaba casi imposible procesarla. Aturdida, Carla se quedó mirándolo fijamente. Por un instante, su mente se debatió entre la gratitud y un orgullo herido, ese mismo que siempre la había protegido en un mundo de servidumbre y rigidez. Pero en un impulso repentino, la confusión y el temor la hicieron levantarse y correr, huyendo de esa presencia que la había dejado vulnerable y expuesta. Sin embargo, al avanzar y correr por todo ese sitio, se dio cuenta de que se había perdido en la inmensidad del paisaje, y las rocas, las peñas y el horizonte infinito la desorientaban. No sabía dónde ir, y la soledad del lugar amplificaba su sensación de desconcierto, deteniéndose con el corazón acelerado. Carla levantó la mirada y vio de nuevo al muchacho. Allí estaba, parado, a lo lejos, mirándola, fijamente con una calma que contrastaba con su propio torbellino emocional. Entonces, aquel muchacho se dio la vuelta y empezó a alejarse. En ese preciso instante, el orgullo que siempre había definido su imagen se quebró. Con la mente inundada de sentimientos encontrados y sintiendo una mezcla de vulnerabilidad, anhelo y temor, Carla apenas pudo contenerse. Sin más, con voz temblorosa y cargada de emoción contenida, exclamó: ¡Espera! Carla, como una niña asustada, salió corriendo tras el muchacho. Con la voz rota por el terror, gritó: ¡Espérame! En su carrera desesperada, tropezó en el terreno irregular y cayó haciéndose pequeñas heridas. Sin percatarse al principio del dolor, aún así, impulsada por la necesidad de alcanzarlo y no quedarse varada allí sola, en todo aquel lugar, siguió corriendo y gritando: ¡Espérame, por favor! Al borde de una loma, se detuvo bruscamente, quedándose a pocos metros sin avanzar. Allí, el muchacho estaba parado, mirándola fijamente, con una expresión seria y casi dura, con el rostro empapado en lágrimas y la respiración agitada. Carla se quedó inmóvil, sin poder dar un paso más. De repente, sus ojos se fijaron en los pies del muchacho. Eso que tenía allí, ¿era calzado? Dejaba a la vista sus pies, parecían unas sandalias, pero
¿Eso es de Jebe? Y el polvo, el barro, la humedad, la piel quemada por el sol. ¿Y el sudor? Se preguntó en silencio internamente mientras una repulsión inesperada la invadía. Pero la imagen de aquellas manos tan sucias que la habían agarrado en el instante del rescate la llenaba de asco y desconcierto. Disimuladamente se sacudió las partes de su cuerpo donde aquellas manos la habían sujetado, intentando alejar el recuerdo del contacto, pero solo conseguía intensificar la sensación de repulsión. La mente de Carla se debatía en una lucha interna, el orgullo infantil acostumbrado a un trato formal y a ser saludada con reverencia, se enfrentaba a la cruda realidad de una ayuda genuina, sin artificios, que la había salvado del abismo. El torbellino de emociones la dejaba sin aliento, las palabras se le cerraban en la garganta, imposibilitándola de expresar la gratitud que en otro momento hubiera sido obligatoria. En ese instante, el muchacho rompió el silencio con una voz sencilla. Es fácil, solo es decir gracias. Carla se quedó allí, mirando fijamente al joven, sin poder pronunciar palabra alguna, atrapada en el conflicto entre el anhelo de expresar gratitud y el dolor de su orgullo herido. Carla se quedó tensa con el orgullo hecho pedazos y respirando agitadamente. Su mente era un torbellino de pensamientos caóticos. Decir gracias jamás lo había dicho con verdadero significado a nadie en su vida. En su vida solo lo había pronunciado para sus padres, nunca para nadie más, ni siquiera cuando la servidumbre le traía la comida, ni cuando lavaban su ropa o arreglaban su habitación. Pero ahora estaba en una situación que jamás había imaginado. Él, en cambio, era realmente sucio. ¿Cuánto polvo habría en toda esa ropa, en todo ese cuerpo? Sus sirvientes eran muchísimo más limpios que él. Su mirada volvió a aquellas manos, las mismas que la habían sujetado con fuerza, las mismas que aún conservaban rastros de tierra incrustada bajo las uñas. Sintió de nuevo ese escalofrío recorriendo la espalda, pero al mismo tiempo una idea la golpeó con violencia. Él la había salvado. Y ella estaba perdida, se había alejado tanto que ya no tenía idea de cómo volver. Su respiración seguía agitada mientras el silencio entre ambos se hacía cada vez más pesado, casi insoportable. Sus miradas se cruzaron de una manera en la que jamás imaginó que sucedería. Esos ojos oscuros y profundos la miraban fijamente, sin vacilar, con una expresión seria que la hacía sentirse desnuda ante él, como si pudiera verla más allá de sus gestos o su orgullo. Entonces, un calor desconocido empezó a subirle al rostro. Era rubor. Ella, Carla, acostumbrada a la superioridad, al dominio sobre cualquier conversación, al control de cada situación, se fue sintiendo pequeña poco a poco ante la intensidad de aquella mirada. No entendía por qué, pero sentía que cada segundo en ese silencio la desarmaba cada vez más y más. El muchacho no dijo nada, solo la miró largamente, paciente, como esperando algo de ella. Pero Carla no podía hablar, no podía moverse. Entonces, después de aquella espera interminable, él tomó una decisión. Sin decir una palabra, simplemente se dio la vuelta, giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Carla sintió un vuelco en el pecho, como si algo dentro de ella se rompiera de golpe. Sin pensarlo, sin analizarlo, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió tras él, con desesperación, con el corazón desbocado, con un nudo en la garganta, y en un impulso irrefrenable lo abrazó por detrás, con fuerza, con necesidad.
Sintió su espalda firme en su pecho, el calor de su cuerpo, el aroma a tierra y viento que lo envolvía. Y con un susurro ahogado, casi sin voz, con la vergüenza marcándole el rostro, murmuró: «Gracias». El sol ya había salido por completo, tiñendo el horizonte de un resplandor dorado. La mañana era hermosa, el aire fresco y limpio, pero para Carla todo eso pasaba desapercibido. No podía pensar en otra cosa más que en aquellas manos, que aún sujetaba entre las suyas, sin soltarlas. Se sentaron juntos sobre una roca segura, con el abismo del cañón extendiéndose ante ellos como una inmensidad inquebrantable. Pero Carla no miraba al paisaje, solo miraba sus manos. Estas manos, llenos de tierra, llenos de grietas, llenas de esfuerzo, me salvaron. Un pensamiento cruzó su mente de golpe. El recuerdo de Enrique. Enrique, su vecino, pulcro, siempre impecable, manos suaves, siempre limpias, sin una sola marca, sin una sola señal de esfuerzo, manos de alguien que no era capaz de arreglar su propio jardín. Si Enrique hubiera estado aquí, no habría saltado a salvarme, seguramente habría corrido a buscar ayuda, desesperado, pero sin ensuciarse. Apretó las manos del muchacho con más fuerza. ¿Vives por aquí?, preguntó en un murmullo. El muchacho asintió sin mucha importancia. Sí, a veces me gusta pasear por aquí, pero ya se está haciendo tarde, debo volver a casa. Carla sintió que no quería moverse. Estaba ahí con él, no entendía por qué, pero no quería que se fuera. Él se puso de pie con naturalidad y extendió la mano hacia ella. Vamos, debo de llevarte de regreso, creo que te has perdido. Carla lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Él solo la observó con una leve sonrisa, pero no respondió. Ahora, al verlo más claramente con la luz del día, Carla notó algo que antes había ignorado: su ropa. La miró con detenimiento. No era solo sencilla, estaba remendada. La tela mostraba varias costuras de remiendo, pequeños hilos de colores que intentaban ocultar los desgastes del tiempo. Ropa así no existía en su mundo, ni siquiera en su casa habrían usado algo parecido, ni para cama del perro. Carla tragó saliva. Por primera vez en su vida se dio cuenta de cuánto tenía, de lo que siempre tenía, de lo que ese muchacho no tenía. «Llévame», susurró, sintiendo que por primera vez en su vida dependía realmente de alguien. «Llévame con mis padres, por favor». Se levantó con él y sin darse cuenta había soltado su mano. Su hiperactividad habitual estaba despertando al entrar en confianza. Caminaron juntos por el paisaje irregular. El viento los despeinaba suavemente. «¿Dónde está tu casa?», preguntó Carla, muy curiosa. Él señaló con la cabeza a la distancia. «Mi abuelita y yo vivimos apartados, solos. Tenemos una casita por allá. Cuidamos nuestras ovejas y...» «¿Y tus padres?». El silencio fue inmediato. Él solo siguió caminando. Carla sintió que había tocado algo que no debía. Lo siento yo». «No te preocupes», respondió él sin detenerse. «Hace tiempo que ya no están». Le sonrió con tranquilidad, pero su voz tenía un matiz extraño. «Ya no duele». Carla sintió un nudo en la garganta. No dijo nada más, solo caminó a su lado, avanzando juntos por aquel paisaje infinito. Momentos después ya estaban llegando
al campamento. El campamento apareció ante ellos tras un último tramo de caminata. Todo seguía tal como lo había dejado la noche anterior. La parrilla con los restos de la carne asada, la fogata apagada y junto a unas sillas una botella de licor que reflejaba la luz de la mañana. Carla miró todo aquello de inmediato. Una sonrisa maliciosa cruzó su rostro. Vaya, veo que anoche mis papás se divirtieron mucho. Seguro que aún siguen durmiendo. Felipe no dijo nada. Solo observó el lugar con una expresión neutra. Entonces, la cremallera de la carpa más grande se abrió y Lucía, la madre de Carla, apareció entre bostezos. Su cabello estaba despeinado y su expresión era somnolienta. «Mamá, qué perezosa, ¿recién te despiertas?» Lucía no pudo responder de inmediato. Su hija no estaba sola. Junto a ella había un joven de aspecto rústico, con ropas extremadamente sencillas, parado con calma mientras observaba el lugar. Lucía intentó recuperar la compostura. «Hola, hija, dime, ¿cómo se llama tu amigo?» Carla se quedó en blanco. No sabía su nombre, no se lo había preguntado. Lo miró de reojo con cierta incomodidad. «Dime, ¿cómo te llamas?» Felipe la miró sin sorpresa y respondió con serenidad. «Felipe». Carla parpadeó. «Igual que mi papá». En ese momento la carpa se abrió de nuevo y su padre apareció tras Lucía, desperezándose con pesadez. «Buenos días, muchacho», dijo con una sonrisa. «Carla, qué simpático tu amigo». Felipe se sintió incómodo. Sus pies se movieron sutilmente hacia atrás. Carla notó su incomodidad y en un intento de retenerlo un poco más exclamó con entusiasmo: «Desayuna con nosotros. No has comido nada desde temprano, ¿verdad?» Felipe dudó por un instante, pero luego negó con la cabeza. «No, gracias. Tengo responsabilidades que cumplir. Debo de irme». Carla arrugó la frente. ¿Responsabilidades? La palabra le sonó ajena. Ella nunca había tenido una sola responsabilidad en casa, más allá de sus estudios. Hubo un breve silencio y Lucía y Carla se miraron por un instante, como si ambas comprendieran algo sin necesidad de decirlo. El muchacho, Felipe, dio un paso atrás, listo para marcharse. «Disculpen, debo irme». «Espera», exclamó Carla, pero antes de que pudiera decir algo más, su madre intervino, mientras el joven Felipe se alejaba. «No te preocupes», le dijo con suavidad. «¿Por qué no lo acompañas, Carla? De paso te distraes un poco. Después de todo, ni siquiera está listo el desayuno». Carla abrió los ojos sorprendida. «¿De verdad, mamá?» Se giró hacia su padre. «Papá, ¿puedo ir?» Felipe frunció el ceño desconcertado. Carla le estaba pidiendo permiso. Felipe, el padre, la miró un segundo más. Entonces notó algo. Su ropa estaba rasgada, tenía algunas heridas en la piel y raspaduras en los brazos y piernas. Pero lo más extraño, era como si ella no sintiera nada. Casi cualquier herida, por más insignificante que fuera, la hacía quejarse durante horas. Pero ahora no parecía importarle. «Sí, anda, ve, pero vuelves para el desayuno».
dijo finalmente. Carla dio un salto de emoción y salió corriendo tras Felipe, que ya se perdía a la distancia. Los padres la vieron alejarse atónitos. «Algo sucedió», murmuró Felipe. Lucía asintió cruzándose de brazos. «Lo sé. Su ropa, su piel está lleno de raspones y no se ha quejado ni una sola vez. Eso es muy raro». Lucía lo miraba con el ceño fruncido. Una simple cortadura en casa la habría hecho armar un escándalo. Felipe suspiró mirando a lo lejos. «Pero hay algo de lo que yo estoy seguro». «¿De qué?», preguntó su esposa. «De que al lado de ese muchacho está en buenas manos». Carla corrió alegremente tras Felipe, dando pequeños saltos como una niña. La emoción de recibir el permiso para acompañarlo la llenaba de una extraña euforia. Al alcanzarlo, comenzaron a charlar animadamente, mientras él le mostraba el paisaje, señalando detalles que antes le habrían parecido insignificantes, pero que ahora, de alguna forma, la cautivaban. Esta vez, Carla disfrutaba del entorno como nunca antes. El aire fresco, la vastedad de los cerros, la libertad del campo, del cielo despejado. 20 minutos después, llegaron a la casa de Felipe. Eran 2 casas de piedra con techos de paja. A un costado, un amplio corral albergaba varias ovejas que ya habían salido y pastaban libremente bajo la vigilancia de 2 perros guardianes. Una de las ovejas se acercó muy curiosa a Carla, quien sintió que flotaba en las nubes. Jamás había estado tan cerca de un animal así. Extendió su mano con cautela, sintiendo la suave y lanosa textura de su pelaje. Pero un perro se adelantó con un gruñido protector. Felipe le hizo un gesto y el animal se calmó. En ese momento, una anciana salió de la casa. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y su mirada tenía la serenidad de alguien que había visto muchas vidas pasar. Al ver a Felipe, pronunció unas palabras en un idioma que Carla no comprendía en absoluto. Era quechua. La muchacha parpadeó desconcertada. Jamás había escuchado hablar así, tan de cerca. Felipe respondió en el mismo idioma, con naturalidad, y la conversación entre él y su abuela se tornó fluida. Carla se sintió extrañamente fuera de lugar, como si estuviera en un mundo completamente ajeno al suyo. Esa sensación la hizo sentir pequeña. Felipe le hizo un gesto para que entrara a la casa. El interior de la casa era sencilla. Un fogón crepitaba en una esquina, llenando el ambiente con un calor acogedor. No había mesas ni sillas elegantes, solo bancos de piedra, algunas sillas de madera y mantas extendidas sobre el suelo. La anciana sirvió un plato de sopa y se la ofreció a Carla. La muchacha lo tomó con ambas manos, sin saber qué hacer. En un acto casi automático, murmuró: «Muchas gracias, señora». Y fue entonces cuando se dio cuenta. Era la segunda vez en aquel día que decía gracias. Miró el plato. El aspecto de la comida no era precisamente atractivo. Sin cubiertos a la vista, se sintió incómoda. Dudó por un instante. ¿Aquello realmente tendría sabor? Pero no quería parecer grosera, así que llevó un poco a la boca con recelo. El primer bocado la sorprendió. No estaba para nada mal. De hecho, tenía un sabor cálido y reconfortante. Pronto el hambre la venció y, sin pensarlo demasiado, empezó a comer con las manos, tomando las partes sólidas con los dedos, como jamás había imaginado hacer. Con cada bocado, la comida se volvía más deliciosa, como si en su sencillez encerrara un sabor auténtico que nunca antes había experimentado.
Mientras masticaba, su mirada vagó por la estancia. Se fijó en la humilde vestimenta de la anciana, en el fuego del fogón, en los trastos desgastados y las ollas abolladas, y en la absoluta modestia del lugar, pero sobre todo en la forma en que Felipe trataba a su abuela, con un respeto absoluto, casi reverencial. Recordó de inmediato los berrinches que ella hacía cuando algo en casa no salía como ella quería, cuando su madre no le concedía un capricho. La comparación le cayó como un golpe silencioso. Sin darse cuenta, una lágrima rodó por su mejilla. ¿Le sucede algo?, preguntó Felipe, notando su expresión. Carla parpadeó y con la mano, como nunca antes lo había hecho tan bien, se secó la lágrima con el dorso. Sonrió y respondió en un susurro. Es que me siento feliz. Aquellos días no fueron solo dos. La familia de Carla, maravillada por el cambio que veían en su hija, decidió extender su estadía. En lugar de permanecer en su campamento original, trasladaron su campamento cerca del hogar de Felipe y su abuela, compartiendo juntos no solo el espacio, sino también la vida cotidiana y la comida. Las mañanas se llenaban de paseos por el campo, entre los cerros y los senderos ocultos que Felipe conocía a la perfección. Las tardes transcurrían entre conversaciones, risas y la preparación de los alimentos, donde la abuela de Felipe se encargaba de enseñar a Carla y a su madre algunas de sus costumbres. Las noches, bajo un cielo cubierto de estrellas, se convertían en momentos de reunión alrededor del fuego, donde el sonido de la guitarra del padre de Carla se mezclaba con historias antiguas y el suave murmullo del viento. Después de una semana, la despedida llegó inevitablemente. La familia de Carla emprendió el regreso a la ciudad, pero algo había cambiado en ellos. Aquel lugar ya no era solo un destino de paso, sino un segundo hogar, que los llamaría una y otra vez. Y así fue. Las visitas se hicieron cada vez más frecuentes, volvían siempre que podían, dejando atrás la vida acelerada de la ciudad para reencontrarse con aquella tierra que los había transformado. La convivencia entre ambas familias continuó creciendo, uniendo dos mundos que parecían tan distintos, pero que ahora se complementaban en un equilibrio armonioso. El lazo entre Carla y Felipe trascendió cualquier frontera, convirtiéndose en algo más fuerte que la simple amistad y un vínculo tejido con los hilos invisibles del destino. De mi parte, puedo decirles con toda sinceridad que no creo en cuentos de príncipes ni princesas. Esos relatos del viejo mundo fueron inventados para... ¿Qué puedo decir? La mayoría de las personas no son príncipes ni princesas. Entonces, ¿por qué casi el 100% de esas historias giran en torno a príncipes y princesas? Tal vez al populacho se le resta importancia, pero esta historia, que es real, no es de príncipes ni de princesas. Y aún así me alegra saber que hay historias que, pareciendo cuentos de hadas, son reales. Felipe y Carla me contactaron y me pidieron que narrara su historia, tal como me la enviaron, sin cambiar una sola letra. Me hace sentir saber que la princesa de esta historia se casó con el aldeano, que aquellos encuentros no solo renacieron en una amistad, sino en amor, y yo con este canal me siento afortunado. Cada día me entero de más historias reales y disfruto narrándolas. Ellos me dijeron: amigo Silvestre, por favor, narra en su canal esta parte tan importante de nuestras vidas, sin cambiar ni una sola letra. Y aquí estoy, cumpliendo con su petición. Las historias llegan de a poco, cada uno con su propio latido, con su propia verdad. Sin embargo, aún hay quienes se confunden con mi nombre. Silvestre
es el nombre de mi padre. Tomás y Hernán son mis hermanos mayores. Y desde aquí tengo una petición para Felipe y Carla. Tal vez sería bueno que volvieran al lugar donde se conocieron. Tal vez la casita aún esté allí, esperándolos para revivir ese recuerdo. Y para todos los que nos escuchan, recuerden, si quieres que tu historia sea narrada, solo tienes que enviarla al correo que se encuentra en la descripción del video.